¿Sabías que el destierro del Cid Campeador no fue una tragedia sino la aventura más heroica de la historia española? En los próximos 20 minutos te voy a revelar la verdad histórica documentada sobre cómo Rodrigo Díaz de Vivar transformó su exilio en la conquista más extraordinaria de la Edad Media, creando desde cero un reino independiente que rivalizó con los poderes más grandes de Europa. Lo que estás a punto de descubrir va a cambiarlo todo sobre cómo entiendes el verdadero carácter del héroe nacional más grande de España. Pero espera, porque la historia que te voy a contar no es ficción romántica, sino hechos históricos documentados. Es sobre cómo un hombre desterrado por su propio rey se convirtió en el señor más poderoso de España usando solo su genio militar, su honor inquebrantable, y la lealtad de los 300 caballeros que eligieron seguirlo al exilio. ¿Alguna vez has imaginado la valentía necesaria para salir de tu patria con solo unos pocos seguidores y conquistar un reino entero con tus propias manos? ¿Has pensado en la determinación que se requiere para convertir la humillación del destierro en la victoria más gloriosa de tu vida? El destierro del Cid no fue el final de su carrera, sino el comienzo de su leyenda. Durante 10 años de exilio, Rodrigo Díaz de Vivar demostró que el verdadero poder no viene de la favor real, sino del mérito personal, y que un hombre de honor puede crear su propio destino independientemente de las circunstancias que enfrenta. Pero esto no es nada comparado con lo que pasó después, porque lo que te voy a revelar sobre los años de destierro del Cid es tan extraordinario que cambió para siempre las reglas de la guerra medieval y estableció el modelo de cómo el honor auténtico puede triunfar sobre la injusticia política. ¿Y si te dijera que los documentos históricos árabes, cristianos y judíos de la época confirman que durante su exilio, el Cid nunca perdió una sola batalla, conquistó más territorio que la mayoría de los reyes de su época, y se convirtió en el señor más respetado tanto por cristianos como por musulmanes en toda España? Sin embargo, la verdad más impactante aún no te la he contado, porque lo que descubrieron los historiadores modernos cuando analizaron crónicas contemporáneas, documentos de archivo y fuentes árabes es que el destierro del Cid fue la demostración más extraordinaria de liderazgo independiente en la historia medieval europea. Lo que estás a punto de descubrir no son leyendas épicas, sino hechos históricos verificables. Es la evidencia documental más convincente jamás reunida sobre cómo un hombre transformó el exilio en conquista, basada en crónicas cristianas, fuentes árabes contemporáneas, documentos de archivo y testimonios de testigos que han sobrevivido durante casi 1000 años. Hoy te voy a revelar la historia más inspiradora de triunfo personal y genio militar en la España medieval. La verdadera historia de cómo el Cid Campeador convirtió su destierro en la aventura más heroica de la historia española y demostró que el honor verdadero puede conquistar cualquier adversidad. Pero antes de contarte eso, necesitas saber exactamente por qué Alfonso VI desterró al hombre más valioso de su reino, y cómo esta decisión cambió el curso de la historia española. La historia comienza con el momento más injusto en la vida del Cid, cuando el rey que más se beneficiaba de su lealtad decidió castigarlo por las mismas cualidades que lo habían hecho indispensable. En mayo de 1081, Rodrigo Díaz de Vivar, de 38 años y en el apogeo de su poder como alférez real de Alfonso VI, se enfrentó a la crisis más devastadora de su carrera cuando el rey decidió desterrarlo de Castilla debido a un malentendido que reveló las tensiones políticas que habían estado creciendo entre ellos durante años. El conflicto que llevó al destierro había comenzado unos meses antes cuando Alfonso envió al Cid a cobrar las parias, tributos, del rey musulmán al-Mutamid de Sevilla. Estas parias eran pagos regulares que los reinos musulmanes hacían a los cristianos para evitar ataques, y representaban una fuente crucial de ingresos para Castilla. Pero durante esta misión diplomática, el Cid se enteró de que García Ordóñez, conde de Nájera y rival político del Cid en la corte, había lanzado un ataque no autorizado contra territorios de Sevilla con fuerzas del Reino de Granada, violando los acuerdos de parias que Alfonso había negociado. Pero espera, porque lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras. El Cid se enfrentó a una elección imposible. Podía ignorar las acciones de García Ordóñez y permitir que la credibilidad de Castilla fuera dañada, o podía defender los intereses de su reino atacando a García Ordóñez para proteger a los aliados sevillanos de Alfonso. El Cid eligió defender los intereses de Castilla. Atacó las fuerzas de García Ordóñez, lo derrotó completamente en la batalla de Cabra, capturó al conde durante 3 días, y recuperó un botín sustancial que distribuyó entre sus tropas según las costumbres militares. Desde la perspectiva del Cid, había actuado correctamente para proteger las alianzas diplomáticas de Alfonso y había demostrado que Castilla cumpliría sus compromisos incluso cuando otros señores cristianos los violaran.
Pero cuando el Cid regresó a la corte, García Ordóñez y sus aliados políticos habían convencido a Alfonso de que las acciones del Cid constituían insubordinación y desafío a la autoridad real. Alfonso VI, influenciado por cortesanos que veían al Cid como demasiado poderoso e independiente, decidió interpretar la victoria del Cid como un acto de traición en lugar de servicio leal. Lo que pasó después cambió todo. En junio de 1081, Alfonso VI pronunció formalmente el destierro del Cid, dándoles solo 9 días para abandonar todos los territorios de Castilla y León. Cualquier persona que ayudara al Cid después de este plazo enfrentaría la pérdida de propiedades y posible ejecución. El destierro era una de las penas más severas disponibles para un rey medieval, equivalente a muerte civil. Significaba que el Cid perdería todas sus propiedades, títulos y protección legal, convirtiéndose en un paria sin derechos o estatus legal. Para la mayoría de los nobles, el destierro significaba ruina completa y frecuentemente muerte por pobreza o violencia. Pero el Cid no era un noble común. En lugar de suplicar perdón o buscar refugio en cortes extranjeras, el Cid tomó una decisión que revelaría la verdadera magnitud de su carácter y genio. Decidió usar su destierro como oportunidad para demostrar que su valor no dependía de favor real sino de mérito personal. Durante los 9 días que Alfonso le había dado para abandonar Castilla, el Cid organizó la operación logística más extraordinaria de la España medieval. Sin embargo, la historia más increíble viene ahora. En lugar de huir en secreto como un fugitivo, el Cid declaró abiertamente sus planes de establecer una base de poder independiente donde pudiera servir la causa cristiana desde posición de fuerza en lugar de debilidad. La respuesta de la nobleza castellana fue extraordinaria. Aproximadamente 300 caballeros, escuderos y hombres de armas decidieron voluntariamente acompañar al Cid al exilio, renunciando a sus propias propiedades y seguridad para seguir al hombre que consideraban el líder más honorable de España. Estos hombres incluían algunos de los guerreros más experimentados y respetados de Castilla, que habían luchado bajo el comando del Cid durante años y que preferían el exilio con honor a la seguridad sin dignidad. Pero lo que hizo extraordinaria esta decisión no era solo su número sino su calidad. Los hombres que siguieron al Cid al exilio incluían comandantes veteranos, expertos en táctica militar y administrators experimentados que proporcionarían al Cid las capacidades necesarias para establecer y mantener un estado independiente. La partida del Cid de Vivar en julio de 1081 se convirtió en uno de los momentos más emotivos en la historia española. Según el cantar de Mío Cid, cuando el Cid vio su casa vacía, las puertas abiertas y las perchas sin mantos, lloró por todo lo que estaba dejando atrás. Pero las lágrimas del Cid no eran de autocompasión, sino de determinación. Había jurado que regresaría a Castilla con honor restaurado, y que demostraría que había sido injustamente castigado por servir fielmente a su rey. Lo que pasó después es tan extraordinario que cambió la historia militar para siempre. La primera fase del exilio del Cid demostró inmediatamente que era un líder excepcional capaz de prosperar bajo cualquier circunstancia. En lugar de buscar refugio como suplicante en cortes extranjeras, el Cid decidió establecer sus propias bases de operaciones en la frontera entre territorios cristianos y musulmanes, donde podría usar su genio militar para generar ingresos y construir poder independiente. La estrategia del Cid era brillante. Ofrecería sus servicios militares a señores tanto cristianos como musulmanes que necesitaran comandante superior, pero siempre manteniendo independencia suficiente para perseguir sus propios objetivos estratégicos. Su primer empleador fue Al-Mu'tamín, rey musulmán de Zaragoza, que estaba enfrentando presión militar de otros señores musulmanes y que había oído sobre la reputación del Cid como comandante invencible. El acuerdo que el Cid negoció con Al-Mu'tamín reveló su sofisticación política. Recibiría pagos substanciales por sus servicios militares, pero mantendría comando independiente de sus tropas y libertad para negociar con otros señores cuando sus contratos expiraran. Pero el aspecto más notable del servicio del Cid a Al-Mu'tamín era que había establecido precedentes para colaboración militar cristiano-musulmana que trascendía divisiones religiosas tradicionales. Pero esto no es nada comparado con lo que pasó cuando el Cid demostró su genio militar en servicio musulmán. Durante 1081 y 1082, el Cid lideró las fuerzas de Zaragoza en una serie de campañas que establecieron su reputación como el comandante militar más temido en el este de España. Su primera victoria importante fue contra las fuerzas del conde de Barcelona, Berenguer Ramón II, que había atacado territorios de Zaragoza. El Cid derrotó completamente al ejército catalán, capturó al conde de Barcelona,
y demostró que sus habilidades tácticas eran superiores a cualquier comandante cristiano en España. Esta victoria fue particularmente significativa porque el conde de Barcelona era considerado uno de los comandantes más capaces de la España cristiana, y su derrota por el Cid sirvió aviso a todos los señores españoles de que el héroe desterrado había mantenido toda su efectividad militar. Pero lo que realmente impresionó a contemporáneos no era solo que el Cid hubiera derrotado al conde de Barcelona, sino la manera caballerosa en que trató a su prisionero. Después de demostrar su superioridad militar, el Cid liberó al conde sin rescate, ganándose el respeto incluso de sus enemigos. Las victorias del Cid en servicio de Zaragoza establecieron varios precedentes importantes. Demostró que un comandante cristiano podía servir efectivamente a un señor musulmán sin comprometer su honor o sus principios religiosos. También probó que la competencia militar trascendía divisiones religiosas y que el mérito podía ser reconocido independientemente de diferencias culturales. Lo que pasó después cambió todo sobre cómo los señores españoles pensaron sobre alianzas y lealtades. Pero el éxito del Cid en Zaragoza también creó complicaciones políticas que revelarían la profundidad de su pensamiento estratégico. Alfonso VI había observado las victorias del Cid con sentimientos mixtos. Por un lado, el éxito del héroe desterrado demostraba que Alfonso había perdido el servicio del comandante más valioso de España. Por otro lado, las victorias del Cid contra fuerzas cristianas como las del conde de Barcelona creaban la apariencia de que estaba luchando contra la causa cristiana. En 1083, Alfonso decidió intentar reconciliación con el Cid, enviando mensajeros que sugerían que el destierro podría ser revocado si el Cid regresaba al servicio real. Pero el Cid respondió de manera que reveló cómo el exilio había cambiado su comprensión de su propia posición y valor. En lugar de aceptar inmediatamente la oferta de Alfonso, el Cid estableció condiciones para su regreso que demostraban que ya no se consideraba un súbdito ordinario que dependía de favor real. El Cid exigió reconocimiento público de que había sido desterrado injustamente, restauración de todas sus propiedades y títulos, y garantías de que no sería castigado por acciones que había tomado durante su exilio. Más importante, el Cid insistió en mantener independencia operacional que le permitiría continuar sus campañas en el este de España incluso después de regresar oficialmente al servicio real. Sin embargo, la verdad más impactante aún no te la he contado. Las negociaciones entre Alfonso y el Cid se prolongaron durante meses porque representaban más que reconciliación personal. Estaban estableciendo precedentes para las relaciones entre reyes y nobles que influenciarían la política española durante siglos. El Cid había demostrado que un noble con suficiente competencia militar podía prosperar independientemente del favor real, creando poder que rivalizaba con el de su propio rey. Esto desafiaba suposiciones fundamentales sobre jerarquía política que habían gobernado la sociedad feudal. Alfonso eventualmente aceptó la mayoría de las condiciones del Cid, pero la reconciliación fue tensa y temporal. Ambos hombres comprendían que sus relaciones habían cambiado fundamentalmente debido a las experiencias del destierro. El Cid regresó brevemente al servicio de Alfonso en 1084, pero las tensiones subyacentes permanecían sin resolver. Alfonso seguía sospechando que el Cid era demasiado independiente, mientras el Cid había perdido confianza en la justicia y sabiduría de Alfonso. La reconciliación se rompió definitivamente en 1089 cuando Alfonso acusó al Cid de traición por no llegar a tiempo para una campaña militar. En realidad, el retraso había sido causado por circunstancias fuera del control del Cid, pero Alfonso utilizó el incidente como pretexto para desterrarlo permanentemente. Este segundo destierro fue diferente del primero porque el Cid había acumulado recursos, experiencia y alianzas que lo convertían en una fuerza independiente formidable. Lo que pasó después es tan extraordinario que cambió la historia de España para siempre. El segundo exilio del Cid marcó el comienzo de la fase más legendaria de su carrera, cuando transformó su destierro en la conquista más extraordinaria de la España medieval. En 1090, a los 47 años y con casi una década de experiencia como comandante independiente, el Cid decidió emprender el objetivo más ambicioso de su vida, la conquista de Valencia, la ciudad más rica y estratégicamente importante del este de España. Valencia era un premio extraordinario. Controlaba las rutas comerciales mediterráneas más lucrativas, tenía defensas formidables que habían resistido múltiples asedios, y su conquista establecería al conquistador como uno de los poderes más importantes de España. Pero la campaña de Valencia también representaba el mayor riesgo de la carrera del Cid. Si fracasaba,
perdería no solo sus recursos acumulados, sino también la reputación de invencibilidad que había construido durante años de éxitos militares. El Cid desarrolló una estrategia de conquista que demostró todas las lecciones que había aprendido durante sus años de exilio. Combinación de presión militar, diplomacia sofisticada, guerra psicológica y paciencia estratégica. En lugar de intentar tomar Valencia por asalto directo, el Cid implementó un asedio gradual que estrangulaba la ciudad mientras negociaba simultáneamente con facciones internas para minar la resistencia. La campaña duró 5 años, de 1090 a 1094, y demostró la evolución del Cid desde comandante táctico brillante hacia estratega de gran estrategia que comprendía todos los aspectos de guerra, política y administración. Pero espera, porque lo que te voy a contar ahora sobre la conquista de Valencia va a cambiarlo todo sobre cómo entiendes el genio del Cid. La conquista de Valencia fue más que victoria militar. Fue la creación de un nuevo modelo de Estado que combinaba elementos cristianos y musulmanes de maneras que eran revolucionarias para la época. Cuando Valencia se rindió en junio de 1094, el Cid se convirtió en señor de la ciudad más cosmopolita de España, con poblaciones cristiana, musulmana y judía que requerían gobierno que respetara diversidad cultural mientras mantenía unidad política. El Cid desarrolló sistemas de administración que permitían a diferentes comunidades religiosas mantener sus tradiciones y sistemas legales mientras participaban en estructuras políticas unificadas bajo su liderazgo. Este modelo de gobierno multicultural fue extraordinariamente avanzado para la época medieval y estableció precedentes para coexistencia interreligiosa que influenciarían el desarrollo político español durante siglos. Pero lo que hizo verdaderamente extraordinario el gobierno del Cid en Valencia no era solo su tolerancia religiosa, sino también su efectividad administrativa y militar. Durante los 5 años que el Cid gobernó Valencia, 1094 a 1099, la ciudad se convirtió en el principado más próspero y militarmente poderoso del este de España. Lo que pasó después cambió todo sobre cómo los líderes medievales pensaron sobre diversidad y unidad. El gobierno del Cid en Valencia demostró que era posible crear estados fuertes basados en meritocracia en lugar de uniformidad religiosa o cultural. El Cid promovió a posiciones de responsabilidad a individuos basándose en competencia y lealtad personal en lugar de origen religioso o étnico. Su administración incluía cristianos, musulmanes conversos, e incluso algunos musulmanes que mantuvieron su fe mientras servían al Estado cristiano. Esta política de inclusión basada en mérito creó lealtades que trascendían divisiones religiosas tradicionales y establecieron Valencia como modelo de cómo sociedades diversas podrían ser gobernadas efectivamente. El éxito del modelo valenciano del Cid influyó a administradores posteriores durante la Reconquista, muchos de los cuales adoptaron políticas similares de integración en lugar de expulsión cuando conquistaron territorios musulmanes. Pero el logro más extraordinario del Cid en Valencia fue demostrar que un hombre desterrado podía crear un reino que rivalizaba con los estados más poderosos de Europa. Durante su gobierno, Valencia mantuvo ejércitos que derrotaron múltiples invasiones almorávides, controló territorio que se extendía desde las montañas hasta el mar, y generó ingresos que excedían los presupuestos de la mayoría de los reinos contemporáneos. El Cid había transformado completamente su destierro. Había comenzado como un exiliado con 300 seguidores y había terminado como soberano independiente de uno de los principados más poderosos de España. Sin embargo, la verdad más impactante aún no te la he contado. El verdadero triunfo del destierro del Cid no era solo su éxito material, sino la transformación de su comprensión de liderazgo, honor y servicio. El exilio había enseñado al Cid que la grandeza verdadera no dependía de reconocimiento externo, sino de mérito personal demostrado a través de acciones. Su capacidad para prosperar independientemente del favor real había probado que los valores auténticos, honor, competencia, lealtad y justicia, eran más poderosos que posición política o ventajas heredadas. El Cid había demostrado que un hombre de principios podía crear su propio destino incluso en las circunstancias más adversas, y que el liderazgo efectivo atraería seguidores independientemente de autorización oficial. Su ejemplo estableció precedentes para heroísmo independiente que inspirarían líderes españoles durante siglos, recordándoles que la grandeza auténtica viene de carácter personal en lugar de posición heredada. Cuando el Cid murió en Valencia en 1099, había completado una de las transformaciones más extraordinarias en la historia. Había convertido el castigo más humillante en el triunfo más glorioso. Lo que pasó después es tan extraordinario que cambió la historia del heroísmo para siempre.
El legado del destierro del Cid estableció el modelo español de heroísmo independiente que se convirtió en parte fundamental de la identidad nacional. La historia del Cid demostró que los verdaderos héroes no son aquellos que nunca enfrentan adversidad, sino aquellos que transforman adversidad en oportunidad para demostrar su carácter auténtico. Su ejemplo inspiró a generaciones de españoles que enfrentaron sus propios desafíos, recordándoles que honor verdadero viene de acciones correctas en lugar de reconocimiento externo. El destierro del Cid también estableció precedentes para independencia española que influenciarían el desarrollo político del país durante siglos. Su demostración de que era posible prosperar independientemente de autoridad establecida proporcionó modelo para líderes posteriores que tuvieron que crear poder desde recursos limitados. La transformación del Cid exiliado a soberano se convirtió en símbolo de la capacidad española para superar adversidades a través de determinación, honor y competencia personal. Su historia recordó a los españoles que su grandeza nacional venía no de circunstancias favorables, sino de la capacidad para triunfar sobre dificultades a través de valor personal y mérito auténtico. El destierro del Cid había demostrado que los momentos más difíciles frecuentemente proporcionan oportunidades para los logros más grandes, y que adversidad puede ser el catalizador para grandes en lugar de obstáculo para éxito. Su ejemplo continuó inspirando a españoles que enfrentaron sus propios exilios, literal o metafórico, recordándoles que destino no está determinado por circunstancias, sino por respuestas a esas circunstancias. El héroe más grande de España había probado que honor verdadero puede conquistar cualquier adversidad, y que un hombre de principios puede crear su propio reino incluso cuando es rechazado por el reino que había servido fielmente. Esa es la verdadera historia del destierro más heroico de la historia española. Como el Cid campeador transformó su exilio injusto en la conquista más extraordinaria de la Edad Media, demostrando que honor auténtico puede triunfar sobre cualquier adversidad y que un hombre de principios puede crear su propio destino independientemente de las circunstancias que enfrenta. Si esta revelación sobre el verdadero carácter del héroe nacional más grande de España te inspiró y te mostró el poder de transformar adversidad en oportunidad, asegúrate de darle like a este video y suscríbete al canal para más historias auténticas sobre los héroes que definieron el honor español a través de acciones en lugar de palabras. Deja un comentario y cuéntanos. ¿Crees que el destierro del Cid fue injusto pero necesario para revelar su verdadera grandeza? ¿O Alfonso VI debería haber valorado mejor al servidor más leal de Castilla? ¿Qué lecciones del exilio del Cid son más relevantes para personas que enfrentan sus propias adversidades hoy? Gracias por acompañarnos en esta exploración de la historia más inspiradora de triunfo personal en la España medieval. Y recuerda, la grandeza verdadera no viene de las circunstancias que enfrentamos, sino de cómo elegimos responder a esas circunstancias con honor, determinación y fe en nuestros propios valores.